iniciar el trabajo de esta semana, ¿sí? Y como lo hago siempre, si hubiera alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta, la sala está abierta para ello, ¿ya? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la sesión de trabajo, ¿sí? Estábamos viendo cómo nuestros poca teoría, entre comillas, ¿sí? La estábamos haciendo ahora ya aplicativo, ¿sí? Lo estábamos haciendo práctico y por ahora nos estábamos valiendo del Excel para que nos ayude, como dicen, a utilizar un poquito la automatización y se nos haga más sencillo la elaboración de estas presentaciones de datos. Muy bien, habíamos hecho una primera entrada, sí, y ahí recalco de que tenía que enviarles el archivito, pero no había nada casi, sí. Entonces, hoy día, después de la sesión, sí ya les envío, sí, el archivito para que ustedes ya lo tengan como modelo y también daría el primer alcance, porque en la clase anterior solamente se dijo que recojan datos, nada más, esa es la primera tarea. De alguna manera algunos se pueden haber agenciado de datos y ahora sí va a haber ya, a partir de los datos ya se puede hacer un poquito de estadística y hoy día vamos a dejar el primer avance de la tarea, ¿ya? Muy bien, seguimos con la práctica entonces, ¿ya? Seguimos con la práctica. Vamos a buscar mi archivo de Excel que estaba haciendo y vuelvo a repetir, se los voy a enviar hoy ya al término de la clase, ¿ya? Porque hoy día de alguna manera vamos a hacer un poco más de avance, ¿ya? De alguna manera pienso que sí. Bastante atención, no significa de que esto lo sepa yo, sino también esto está en la web, ¿sí? De diferentes maneras, ¿ya? Entran a YouTube y ahí encuentran un montón de casos, porque el Excel es una herramienta muy fuerte para automatizar datos, ¿ya? O sea, no hay ningún problema. Yo estoy haciendo un poco, llamémosles el método clásico, ¿no? Y pues hay otras cosas más prácticas todavía. Muy bien. Ya acá lo tengo en mi archivo, ¿sí? Vamos a, entonces, a trabajar con lo que nos falta, ¿ya? Muy bien, entonces para ubicarnos, ¿sí? Para ubicarnos y estar pendiente de lo que veníamos haciendo, lo primero que éramos era limpiar los datos, ¿sí? Mejor dicho, verificar nuestra data recogida. Dejarlo limpia significa dejarlo acorde, esté en lo correcto, esté dentro de los rangos, esté dentro de las clasificaciones que hemos dado, lo hemos identificado las variables, toda esa cosa. Una vez que ya está así, ya está lista para hacer estadística con esos datos. Y lo primero que hicimos fue presentar los datos. Dos maneras decía, ¿no es cierto? Una es mediante tablas y otra mediante gráficos. Por ahora, mediante tablas. Y ahí estábamos dando algunos alcances, ¿no es cierto? Mediante tablas. Lo más importante era tratar a las variables una por una para que nos describa qué es lo que podemos encontrar. Y luego presentarlos en los informes, en los trabajos, en las investigaciones, qué sé yo. Entonces, para eso terminamos haciendo, primero empezamos por una tabla de frecuencias y terminamos haciendo un cuadrito de presentación o cuadrito estadístico, ¿no es cierto? Y le dábamos algunos retoques y también lo guardábamos en el Word, me acuerdo que lo guardábamos en el Word, ¿no? Y ya estaba lista para presentarlo, pues, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a hacer algo parecido hoy día, ¿sí? De tal manera que nos permita seguir más que nada aprendiendo de manera, como le digo, básica, ¿sí? Cuando ya ustedes se vuelvan poquito prácticos, ya esto lo hacen más rápido, ¿no? Más rápido. Muy bien, entonces vamos a compartir. Vamos a compartir. En estar viendo mi pantalla, sí.
Ya, gracias. Entonces, lo que había hecho es que aquí estaban mis datos, ¿sí? Ahí están mis datos. Le he puesto bastante, con un zoom un poquito grande para que lo vean todos. Ahí estaban mis datos recogidos, ¿sí? Lo había analizado, lo había verificado, estaban dentro de lo correcto y ya podíamos hacer entonces recién estadística. Y lo primero que voy a hacer es presentación de datos en tablas. Y dije, voy a hacer un hito por un hito, ¿sí? Ya había identificado quiénes son variables, qué tipo de variables, ¿no? Si los clasifiqué también, eso es por su naturaleza, y después los clasifiqué por el nivel de medición, algunos eran nominales, otros eran continuos, discretos, qué sé yo. Y empecé haciendo por la variable, este lado ya está, ese es unos apuntes que hice, el lado izquierdo era la variable tipo de arroz, ¿ya? La variable tipo de arroz. Entonces, era variable cualitativa y además era nominal. Y terminé de hacer mi tablita con todas las frecuencias a manera de trabajo con todas. Cuando ustedes quieren presentar, solamente dan a conocer qué tipo de columnas van a presentar, ¿no? Generalmente las dos primeras son obligatorias, generalmente, y a partir de ahí pueden agregarle una, dos, o en todo caso todas a manera de práctica, la vamos a agregar todas, hemos dicho, ¿no? Porque estamos practicando, ¿ya? Muy bien. Y de ahí lo pasábamos a un cuadro estadístico donde le poníamos sus encabezamientos, su título del cuadro, su fuente, todas esas cosas, ¿no es cierto? Hoy día vamos a verlo un poquito más repitiendo lo mismo, ¿ya? Entonces hice la variable tipo de arroz. Entonces voy a ver mi tabla de datos para ver qué variable ahora voy a tocar. Ya hice una variable cualitativa. Voy a hacer una variable cuantitativa ahora, ¿ya? Voy a hacer una variable cuantitativa. Voy a tocar la variable número de integrantes de la familia, ¿ya? Número de integrantes de la familia. Recordando entonces era cuantitativa, ¿sí? Y según su nivel de medición era una variable discreta, ¿ya? Una variable discreta. Entonces, más o menos, ¿sí? Esta es una variable discreta, ¿sí? Lo más importante es reconocer que generalmente estas variables discretas, en la mayoría de casos se hace sin intervalos, ¿ya? Cuando son continuas, en la mayoría de casos se hace con intervalos, ¿ya? Entonces, esta la vamos a tomar desde el punto de vista básico, sin intervalos. Entonces, estoy dando algunos alcances, vuelvo a repetir. Cuando son discretas, porque esta es una discreta, en la gran mayoría de casos, casi en todos, se hace sin intervalo. Cuando es continua, en la gran mayoría de casos se hace con intervalos, ¿ya? Entonces, cuando son continuos. Pero hay un pequeño análisis ahí, cuando ya tenemos muchos valores y son un poquito dispersos, bueno, se cambia, pero en la mayoría de casos son sin intervalos. Nosotros vamos a utilizar la clásica, sin intervalos. ¿Cómo utilizamos sin intervalos? Pues sería igual que el anterior, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacerlo por el lado izquierdo, porque el lado izquierdo es el que yo estoy explicando. Muy bien, entonces me voy al lado izquierdo y voy a colocar, provisionalmente voy a colocar mi variable, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se llama mi variable? ¿Quién se acuerda? Número de integrantes, ¿no es cierto? Se supone que son en las familias, ¿no es cierto? En cada familia, ya, bueno, número de integrantes. Entonces, esa es mi variable. Yo empiezo siempre poniendo mi variable. Ya está. Muy bien. Ahora tengo que ponerle los valores. Sí, los valores. Si yo quiero hacerlo manualmente, como lo hacíamos siempre, ¿sí? Pues lo miro qué valores hay, ¿no es cierto? Y encima todavía tengo que ponerlo en orden, porque ya las cuantitativas todos tienen orden, ¿no es cierto? Porque son valores, pues, ¿no? Entonces le puedo poner de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no es cierto? Y puedo ponerlo puntualmente. Pero si quiero utilizar el Excel, bueno, aquí lo puedo poner porque hay pocos datos, hay 40 datos, ¿no es cierto? Pero imagínate que yo tenga pues unos 400 datos, manualmente ya se me comienza a complicar, ¿no es cierto?
Entonces estoy utilizando el Excel para que nos ayude en parte. Entonces, si yo tengo 4,000 datos, entonces no lo voy a hacer manualmente, se me va a hacer difícil. Mejor lo hago utilizando el Excel, ¿ya? Entonces, así. Voy a seleccionar los datos, ¿sí? Para poder seleccionar solamente las clases o valores que habría ahí. Lo selecciono, sí. Lo copio, sí. Lo copio, ¿sí? Lo copio. Y lo voy a colocar en la columna de mi tablita, ¿ya? Por acá lo puse mi tablita, acá está. Ahí está. Y lo coloco ahí, ¿ya? Y lo pego ahí. Ya está. Pegado ahí. ¿Correcto? Una vez que estás pegado ahí, ¿sí? Nos vamos acá a datos. Mira, datos, sí. Datos. Ahí. Y en datos hay una herramienta que nos va a decir, quita los valores duplicados para que te quedes con los valores únicos en tu tabla, ¿sí? Esta herramienta está acá, mira, donde dice herramienta de datos acá, ahí buscas, y mira, ahí está, ahí, quitar duplicados, dice, ¿ya? Dos barritas, donde una indica que son los datos y la otra barrita indica que ya quitó los duplicados, ¿ya? Y ahí también dice, ¿no? Tú la sientas nomás. Entonces, tú cliqueas esa herramienta, ¿sí? Y te va a dar un mensaje. Te dice que va a quitar duplicados, ¿sí? Y que selecciones las columnas que vas a trabajar. En este caso solamente hay una y está seleccionado por defecto. ¿Sí? Yo le he puesto seleccionar todo, porque hay una normal, ¿ya? Y le pongo aceptar, ¿ya? Que me quite los duplicados. Ya me dice que hay 33 valores duplicados y lo va a quitar y solamente quedan 7 valores únicos que van a permanecer. Todito el Excel te lo dice, ¿no? Entonces no necesitas ser adivino, ¿ya? Tú le haces el camino y le dices aceptar, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a revisar si es que ya lo ejecutó. Vamos a la columna y mira, ya lo ejecutó, ¿ya? Entonces voy a quitarle esto y mira, ahí están los 7 valores únicos, ¿ya? Ahora tú dirás, pero este tiene orden. Claro, también vuelta nuevamente, le pones orden y el Excel te lo hace todo, ¿no? Por aquí dice ordenar, mira. Pues sigo en datos, ¿ah? Mira, sigo en datos y aquí hay una que dice ordenar. Entonces yo le voy a ordenar, ¿sí? Y ahí te dice las formas, ¿no es cierto? Muy bien, yo le digo la orden, de menor a mayor. Es lo clásico, ¿ya? Aquí está la orden de menor a mayor. Aquí está la columna que va a ordenar, ¿sí? Por defecto al seleccionarlo sale esto, ¿sí? Y le digo que la orden sea de menor a mayor y le digo aceptar. Ya está ordenadito, ¿ya? Y si quiero ya, como ustedes saben, ya lo puedo poner al centro si quieren, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya está, ya. Entonces, ustedes lo podían haber hecho manualmente, pero imagínate que haya 4,000 datos, ¿sí? Entonces, el Excel te lo hace por ti, ¿ya? Rapidísimo. Muy bien. Ya tienes la variable, la matriz, la columna principal, ¿sí? Acuérdate de tus partes, ¿sí? Bueno, aquí, si lo estuviera haciendo a mano, aquí vienen las tarjas, el conteo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí viene la tabulación. Pero no lo estás haciendo a mano, lo estás haciendo utilizando el Excel. Nos vamos directo. ¿A qué vamos directo? Vamos directo a las frecuencias, pues, ¿no es cierto? A ese conteo. No se olvides que la frecuencia es el conteo. Ya está. Para que lo vean la frecuencia voy a ponerlo al centro. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la frecuencia. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos con el conteo? Igualito como hicimos en el anterior, ¿sí? Vamos a utilizar una función que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La función contar.sí, ¿ya? Y lo vamos a hacer igual, ¿no? Llamamos a la función con cualquier operador aritmético. Si yo, por ejemplo, trabajo mucho con él igual, ya me he acostumbrado, y busco la función y me va saliendo algún menú para ubicarme bien. Contar, todavía no me sale, sí, por ahí está. Y le busco el contar.sí, acá está, sí, y le doy doble clic, ya está, ahí está, sí. Y me dice cómo debo trabajar. Me dice, tienes que colocar primero el rango.
Y el rango ya sabemos qué es, ¿no? ¿Qué es el rango? Son todos los datos, ¿sí? Son todos los datos. Entonces me voy a la tabla de datos, ¿sí? Me voy a la tabla de datos, ¿sí? Sí, me voy a la tabla de datos y le digo, el rango es este. El rango. Si fueran 50, 60, 100, 200, 1000, 4000, etcétera de datos, los seleccionas todos. Ya, ahí está. ¿Sí? Te vas a tu expresión y le dices, ahí está el rango. Ya está seleccionado el rango. Y de acuerdo al formato, en el caso mío dice punto y coma. Hay algunos que puede salir coma, solamente se pone coma, ¿no? En este caso mío es punto y coma, se ve clarito, ¿ya? Yo no soy adivino, pero a veces el formato del teclado también hace cambiarlos, si es coma o punto y coma, ¿ya? Punto y coma dice en el caso mío. Y de ahí viene el criterio, ¿no? El criterio viene a ser los valores que tiene cada clase de esta variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta posición que he hecho tiene que ser el 2, ¿ya? Tiene que ser el 2. Ahí le doy el 2 y ya cierro, sí, cierro. Y voy a enseñar esta partecita diciéndole clic, ¿ya? Ya está. Entonces, familias que tienen 2 integrantes, solamente hay 3 familias, me dice, ¿ya? Rapidísimo, me lo saco ya. Si no, tú tendrías que estar buscando, ¿no? Así. A ver cuántas familias tienen 2 familias. Sí, escucho. No se fija ahí el rango, creo. Sí, el rango lo vamos a fijar, sí, el rango lo vamos a fijar, sino que lo he hecho así a propósito, para que antes de que jales tienes que fijar el rango, porque si no fijas el rango, lo automatiza el Excel y lo va corriendo, ¿no? En la siguiente, si no lo fijas, en la siguiente lo toma desde acá nomás. Y en la otra lo toma desde acá, así, ¿no? Le va quitando, o sea, va automatizando, va corriendo, ¿ya? Entonces vamos a fijar el rango que son los datos para que lo fije, o sea, que sean los mismos en cada iteración que hagamos. Entonces lo puedes llamar aquí, ¿sí? Y le dices, lo fijas. ¿Con qué se fija? ¿Alguien se acuerda? Con el signo dólar. Con el signo dólar. Me ubico acá y le pongo el signo dólar. En este caso son las funciones. Yo tengo la función F4, ¿ya? O también con el signo dólar. Yo con F4 se fija, ¿ya? Con F4, no es con signo dólar. Yo tengo la función F4 y con F4 se fija, ¿ya? Listo. Ahí está. Entonces, ahora sí estás ya en condiciones de hacer la iteración o la automatización, ¿no? Lo corres despacio, ¿sí? Hasta el sector. Lo sueltas y ahí está. Entonces, ¿cómo compruebas de que todo lo ha sumado? Tienes que comprobarlo. Como te dije, viendo su total. ¿Cuánto me debe dar el total o la suma total? ¿Cuánto? 40. Entonces te vas a la función y le dices, súmame esto que está acá, por favor, porque todo lo estás haciendo rápido. Y salió 38. ¿Qué pasó? Ajá. Salió 38. Perdón. ¿Qué pasó? Ha fijado mal el rango. He fijado mal, ¿cierto? Claro. No ha corrido todo, ¿sí? He fijado mal, sí. Muy bien. Una de las primeras formas que podemos corregir es que en este lado a lo mejor quiere más fijación, ¿ya? Entonces me voy a ponerlo acá para que se vea. Yo fijé un extremo, pero puedo fijarlo todo, ¿ya? O puedo fijarlo una nada más. A veces ocurre así, ¿ya? F4, vuelta nuevamente pongo, así por si acaso algunos me dirán, está colocando F4. Si no corre así, revisamos, ¿ya? Revisamos de nuevo, entonces corro, ¿sí? Hasta acá nomás, hasta acá, hasta ahí. Y ya me salió 40. Entonces tenía que fijar los 2 puntos, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces yo fijé acá primero, si alguien me mira acá, y lo dejé ahí nada más. Entonces ahora he fijado el otro, ¿ya? A veces se pone al costado, ¿no? Aquí o atrás. Yo lo puse al centro, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí están los 40. Se verifica, como ven, ha pasado a propósito para que ustedes digan, pero ¿por qué me sale? A lo mejor estoy haciendo eso. Y está bien. Muy bien, ya tengo las frecuencias, miren, rapidísimo, ¿no? Sí. Vuelvo a repetir, esto se puede hacer a mano, vuelvo a repetir, pero esto es porque tenemos poco. Imagínense que tenemos
mal, ¿no? Porque la idea es imaginarse que ahora se trabaja con grandes volúmenes de datos, ¿no? Estamos en la era del Big Data. Entonces, imagínate cómo harías ahí a mano, ¿no? Te pasarás una eternidad a mano, ¿no? Ahora por eso el Excel se vuelve una herramienta muy, llamémosle, muy importante para nuestras herramientas de hacer, minimizar más que nada los tiempos, ¿no es cierto? Y hacerlo exacto más que nada, ¿no? Muy bien, como tú verás, ya estoy avanzando, ¿sí? Y a partir de acá, como que recordamos, empieza todas nuestras frecuencias, porque a manera de práctica lo estamos haciendo todas, ¿sí? Y si alguien todavía no entendió en la clase anterior, pues ahorita la puede entender, ¿sí? Porque la vamos a repetir, ¿sí? Entonces la otra frecuencia también conocida es la frecuencia relativa, ¿correcto? Y esta, ¿cómo se hace? A ver si alguien me va ayudando. Utilizo la función, ¿sí? ¿Sí? Y digo 3 entre 40, la relación de la frecuencia absoluta entre, ¿sí? Entre el El total, ¿no es total de cierto? datos. Entre el total. Y al total también lo fijo para que me ayude a la interacción o a la automatización, ¿no? Muy bien, le fijo F4. Siempre pongo F4, como verán. ¿Sí? Y con eso fijas, ¿ya? No se vayan a olvidar que el F4 es la función que trabaja el Excel, ¿ya? Para que fijes. Le das Enter y ya está. Entonces, con esa, al fijar, sí, corre, sí, ahí está. Tienes que verificar, no te vayas a olvidar, cuánto debe dar la suma, sí, cuánto debe dar la suma, ¿te acuerdas? Uno. Uno tiene que dar, entonces tú tienes que estar con tus propiedades y todo eso lo hemos dicho y está en los pequeños resúmenes que he alcanzado, ya que supuestamente algunos lo han tomado como teoría. Ahí está, de uno. Verificando eso vas corriendo bien, ¿cómo la ves? Ah, o sea, no tienes que estar, como quien dicen, verificando después, ¿no? Porque siempre un cálculo hay que verificarlo. Y sigo, ¿no? Y comienzo a hacer, como práctica dije, vamos a hacer todas las frecuencias, pero cuando ya tú tengas que dar a conocer tus datos, con las dos primeras y a partir de ahí puedes ir agregando una, dos, o simplemente te quedas con las dos primeras, porque hasta ahí ya hay información, ¿sí? Hay información con las dos primeras. Por ejemplo, podría decir que hay 14 familias, ¿no es cierto? Así, 14 familias, ¿sí? ¿Sí? En este estudio 14, por ejemplo, este 14 que significa que hay 14 familias Con que 4 solo integrantes. son o que están compuestos por 4 integrantes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esta tiene una explicación bien sana, bien simple, porque lo hacemos simple y que es de fácil interpretación, ¿no? Entonces, cuando te comienza tus datos a dar interpretaciones, entonces tú recién comienzas ya a utilizar estos resultados, estas apreciaciones para ciertas decisiones que tengas que realizar, ¿no es cierto? Más o menos esa es la idea. Y en función tanto por uno es para los análisis y tanto por ciento generalmente que utilizan es para las interpretaciones. Entonces, ¿qué hacen para expresarlo en forma porcentual? Lo multiplican a esto por 100, ¿no? A este valor lo multiplican por 100 y la misma frecuencia relativa la expresan porcentualmente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo corre, ¿sí? Y ya está, ¿no? Tú podrías decirle, pero yo lo puedo hacer a mano, sí, está bien, pero esto lo corre rápido y ya está, ¿no? Y también lo puedes comprobar, ¿no? Le pones la función suma nuevamente, sí, y lo compruebas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mira, estamos recordando, ¿sí? Y ya está. Si está 100, sigues avanzando, está correcto dentro de lo que tú quieres trabajar, ¿sí? Hasta ahí, como que recordamos alguna consulta, alguna pregunta. Escucho. No, todo correcto. Sí, por ahí hay una consulta, sí, lo estoy escuchando. Ah, ya, está bien que me hayas avisado, sí. Muy bien, está bien que me hayas avisado. Ya está, gracias. Sí, gracias.
pero todavía no me avisa. A mí también me avisa, pero no lo he escuchado. Ahí me da un clic ya. Un sonidito me da, entonces reviso ya. No me lo ha hecho, pero está bien que me revises si lo estás viendo del otro lado, porque estoy utilizando pantalla completa para que ustedes vean clarito ya. Si no, cuando es un sector, a veces se ve un poquito más chica la letra ya. Ya está. Listo, entonces. Seguimos. Entonces, estábamos, como le decía, en las frecuencias, ¿ya? Pero está muy sencillo, ¿no? Pero como ven, tienen que hacer, para que no se olviden, tienen que practicarlo, ¿ya? Porque yo también a veces no lo practico y al tiempo lo hago y un poquito que, ¿no? Tengo que empezar a recordar cómo se llama, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? Vienen las frecuencias acumuladas, ¿no es cierto? Cuando yo denoto con F, porque yo puedo denotar con N también, pero más, últimamente estamos denotándolo con Fs minúsculas, las frecuencias, las acumuladas es con F mayúscula, no se vayan a olvidar ya. Si tú lo denotas con N minúscula, las frecuencias, las acumuladas absolutas son con N mayúscula, ¿ya? Por aquí, eso es, y no implica nada eso, ya, solamente es para conocimiento de qué columna estás haciendo, pero debes conocerla, ¿ya? Muy bien, y aquí también utilizábamos las propiedades, ¿sí te acuerdas, no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué propiedades utilizamos? Que la primera acumulada, ¿sí? La primera casilla de la acumulada tomaba la primera, ¿no es cierto? Aquí toma la primera absoluta simple, ¿sí? Ahí está, y le das un enter nomás. La segunda, ¿sí? La segunda, ¿cómo era la segunda? Tomabas la primera casilla con la segunda. La primera más la segunda, correcto, la primera más la segunda. Entonces yo decía, el mecanismo de automatizarlo en el Excel, la primera es que lo tengo acá, entonces lo tomo de acá, más la segunda que está acá, ya, ahí está. Ese es como yo les hacía simbólicamente, le decía, eso lo voy a explicar en la práctica, ¿no? Sí, en la práctica, ¿ya? Listo, entonces le daba enter, ¿sí? Y ya está, iba acumulándolo, ¿sí? Y el resto decía lo jalo, ¿no es cierto? El resto lo jalo. Vamos a ver si funciona. La última, para que funcione, la última casilla acá, esta tiene que ser 40. El total, en este caso 40, ¿ya? Listo. Ahí está. Entonces, ahí certifico ni bien termino que está correcto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Si no me entendieron, vamos a hacerlo con la frecuencia relativa. Listo. Como verán, estoy haciéndolo bastante con calma, con paciencia, sin que me preocupe el tiempo, porque quiero que se aprenda cosas básicas, porque este es el primer curso, pero es básico, ¿no? Básico. A partir de ahí ya son técnicas y todo. El segundo curso es pura técnica, ¿no? Ya está. Entonces, las relativas igualito, ¿no? Siempre el mecanismo de qué son las frecuencias acumuladas. Y ustedes, llamémosles en esos apuntes, resúmenes que les di, ahí está en forma notativa o en forma simbólica, que le llamamos, ¿cierto? Y la frecuencia relativa, ahora acumulada, ¿sí? Es para esta columna de la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Para esta. Entonces, la primera acumula la primera, ahí está, lo acumulo y le doy enter. La segunda debe acumular la primera más la segunda, ¿no? La tercera debe acumular la primera más la segunda más la tercera, y así, ¿no? Entonces, esa es la secuencia. Entonces, yo me ubico acá, le doy esto y digo, la primera que está aquí, está acá. Entonces, lo voy a jalar de aquí, más la segunda que está acá, ¿sí? Ahí está la segunda que está ahí. ¿Listo? Y le doy enter. Entonces, ya sumó 0.075 más 0.325 y le da 0.4. Ahí está. Entonces, de aquí ya puedes jalar porque quiero el mecanismo así, ¿no? La anterior más la de acá. ¿Ya? Hasta acá. Esta última me tiene que dar 1, no te vayas a olvidar para propiedad, entonces ya te quedas contento, ¿no? Ya está, me dio 1. ¿Qué significa quedarse contento? Que estés dentro de lo correcto. Eso significa. Si no te da 1 como aquí cuando me dio 38, ¿sí? Entonces hay que corregir antes de avanzar, ¿ya? Sí, antes de avanzar. ¿Ya? Entonces darnos cuenta, porque a veces no fijé bien, ¿no es cierto? Yo no fijé bien y me quitó 2 datos, ¿te das cuenta? Ya está, muy bien. Hasta ahí
ya casi todo está listo, pero como he hecho unas frecuencias acumuladas, también lo puedo hacer para las mismas relativas, pero porcentuales, ¿ya? Como que recordamos para los que están ahorita, llamémosles un poquito dándose cuenta, ¿ya? Listo. Las porcentuales, pero en acumuladas. Me pongo en la primera y por propiedad, las acumuladas, ya lo repito por última vez, porque de aquí ya va a ser un poquito más rápido, ¿sí? Acumula la primera, ¿ya? Entonces, como es porcentual, agarro la columna relativa porcentual, ¿ya? Y agarro la primera, perdón, no fijé acá la función, sí, no fijé la función, ahí está. Ahora sí, agarro la primera y digo, la acumulada primera, acumula la primera, es ahí nomás le doy. La acumulada segunda, acumula la primera más la segunda, ¿sí? Entonces, como la primera está aquí, yo lo tomo de acá, así he dicho, ¿no? Más la segunda que está acá. Muy bien, y le doy Enter. La tercera tendría que acumular la primera, la segunda y la tercera, ¿cierto? Pero ¿qué hago? ¿Por qué lo va a jalar de acá nomás? ¿Sí? Lo va a jalar de acá porque aquí está la primera más la segunda, entonces lo jala con esta más la tercera. Entonces, esta más esta lo va a poner acá. Entonces, y así, ¿no? Así, así. Ya, entonces, al final, ¿qué me tiene que dar? Al final de la casilla, digo, me tiene que dar el 100%, no te vayas a olvidar. Ya. Ahí está el 100%. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, hasta ahí, como verás, estas acumuladas no se suman al total. Llamémosles que si yo pongo un total aquí, no se suman acá, ¿no es cierto? No se suman acá. Se suman ahí. ¿Por qué? Porque están acumulando, son sumas sucesivas, ¿no? Por eso es que aquí queda sin sumar. Hasta aquí, fíjense, podría yo ayudarme de algo más, ¿no es cierto? ¿Qué es algo más? Hasta aquí ya se terminó todo. Entonces comienza mi trabajito de, como le llamo yo, de hacerle un acomodo para presentarlo mis datos, ¿ya no es cierto? Y el Excel se presta para todo, ¿ya? El Excel se presta para todo. Gente, Sí, escucho. yo en el HI, en lo último, ¿Ya? ejemplo, para el ejemplo que le he hecho, le he estado sacando, le he multiplicado esto por 100 y también me sale la misma respuesta. De hecho, de otra manera, pero también me sale lo mismo. Claro, como les dije, el Excel se presta para varias formas, ¿no? ¿Sí? Lo único que yo estoy dando es la forma, le dije clásica, ¿ya? La forma clásica. Y hay versiones que todavía ahora ya lo saquen directo, ¿no? Creo que es la versión última, la última que me están diciendo, ¿no? Bueno, pero las versiones del Excel van mejorándose. Yo estoy haciendo la clásica, que es la que ya lo vengo haciendo varios años, ¿ya? Y siempre les enseño así para que ustedes... Docente, pero entonces claro, igual sí sería válido si lo hacemos de otra manera. Claro, si lo que aquí estamos haciendo es minimizar el tiempo que manualmente lo podríamos hacer. Ya, docente, gracias. Claro. Las formas, vuelvo a repetir, yo ya dije bien clarito, hay muchas formas. Ustedes entran a los tutoriales de YouTube y les dicen varias formas, ¿no? Claro. Yo solamente estoy dejando la clásica, mejor dicho, la que venimos haciendo semestre a semestre, ¿ya? Semestre a semestre. Ya vengo haciéndolo varios semestres. Entonces, especialmente lo hemos hecho ya en emergencia, porque en emergencia la trabajamos ya virtual, no como esto. Pero ya cuando era presencial salíamos de que todos salgan a la pizarra y vayan haciendo el conteo, como que se van haciendo manual, ¿no? Ya después indicábamos que el Excel también era una herramienta, pero ya no entrábamos mucho al Excel, ¿no? Sí. Ahora lo estamos haciendo al contrario, no estamos haciendo mucho en pizarra, más lo hacemos por el Excel, ¿ya? Muy bien. Y a partir de acá, como les dije, ustedes pueden hacer ya maravillas con el Excel, ¿no? Yo, por ejemplo, a manera de ir ya mejorando, la anterior no la mejoramos allá, pero la podemos mejorar acá, yo voy a combinar estas columnas con la finalidad de ir dándole algunos retoques. Por ejemplo, esta columna era número de familias. Ahí está, ¿cierto? Número de familias. Esta columna es número de integrantes, ¿no? Voy a también hacer un retoque, ¿sí? Y vamos a ajustar el texto, ¿verdad? Ahí, ajá, y le vamos a agregar, ¿sí?
Ahí está. Le vamos a agregar número de integrantes por familia. Ahí está. Por familia, sí. Y todavía le podemos poner, ¿se acuerdan que yo les ponía una variable convencional X? Sí. Ahí está. Y le doy Enter. Ahí está. Bien, está ahí. Voy a ajustar el texto, sí. Aunque ya está ajustado, ¿no? Va. Lo desajusté ahí. Y vamos a ponerle así, creo que no. Guárdate, aguárdate. Aguárdate. Sí. Bueno, no me sale, pero la vez pasada sí me salió ya. A ver. Hay una alineación, creo que no. Aquí está la alineación. Vamos a centrarlo. Vertical también lo vamos a centrar. Vamos a ajustar el texto. Sí. Derecha, izquierda, el contexto. Ya está el contexto. Vamos a ver si sale ahí. No. Ya no lo... Después me voy a acordar, ¿ya? Pero yo soy solamente un poquito de ese formato de Excel, ya, ¿no? Lo que quería hacer es esto, ¿ya? Ahora sí, le estoy dando algunos bordes, más que nada, sí, para que se vea así, sí. Unos bordecitos, sí, unos bordecitos. Ya está. Ya está. ¿Qué hacíamos con esto? Lo llevábamos a nuestro Word, ¿sí? Para que ustedes vean que así tienen... Ah, no, pero vamos primero a centrarlo, ¿no? Ya voy a hacerlo así, correcto. Así. Lo voy a centrar ahí, ya. Voy a centrarlo. Ahí está. Ahora está centradito ya, ¿sí? Y le pongo copiar. Ahora sí me voy al Word, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que me iba al Word? Sí, sí tiene que acordarse, ¿no? Wow. Tengo que buscar abrir, ¿no? A ver. Voy a examinar. Tengo que irme a la carpeta, ¿no es cierto? La carpeta donde está que es carga académica, debe estar aquí, ¿no? Acá debe estar. Porque sí lo guardé, ¿no? Wow, no lo he guardado. Grupos, correos. Wow, no lo he guardado. Medio raro. Sí lo debe haber guardado. Acá este. El tercero, sí. Sí, este, ¿no? Trabajo individual, acá está, ¿no? Y ahí está, lo guardé, ¿sí o no? Ahí lo guardé, entonces lo voy a colocar acá, ¿no? Acá está. Voy a colocarlo un poquito por acá. Ahí. Ahí está, mira, sí, la que traje. Mira, aquí salió, ya ves. Número de integrantes por familia. Ya. Aquí está el número de familias, todo, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, todo depende del formato que tú le des, ¿no? Yo le di este formato para que vean los formatos. Y, entonces ahora sí, ya lo jalo más rápido. Cuando tú haces el primero, el Excel te permite, mira, digo, voy a hacer porque me falta aquí que me falta el título, ¿no es cierto? Claro, el título. Ahí lo voy a poner el título. ¿Ya? Bueno, este no, pues, este ya no, ya, pues este es el título de arriba, ¿no? Pero no tenía por qué ir ya. Ahí. Este sería el cuadro número 2. Claro. Ahora analizo. Distribución de familias según el tipo de arroz. Ahora según el Número de integrantes por familia. Claro, muy bien. El número de integrantes por familia, ¿no es cierto? Ajá. Fíjate, y mírate cómo va saliendo los títulos, ¿no es cierto? Ya le voy dando, bueno, yo le estoy dando de diferentes maneras, mira, aquí arriba lo hicimos así, ¿no es cierto? Ahí está. En cada columna es un encabezamiento. Aquí le estoy haciendo una sola porque todos son lo mismo. Y en el otro no sé cómo lo voy a hacer ya. Y así, vea. ¿Y qué me falta? Me falta todavía la fuente y la elaboración. La fuente tiene que ser el mismo documento porque es de la misma base de datos. Y la elaboración
seguimos asumiendo que todos lo estamos haciendo porque todos estamos colaborando, ¿ya? Todos estamos colaborando. Ya está. ¿Cómo la ves? Ya está mi cuadrito para presentarlo en mis informes. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Muy bien, ya tengo dos, ¿no? Y fíjate, estoy en Excel y también estoy en el Word, ¿no? Entonces, estos formatos ya depende de cómo tú quieras hacerlo, ¿ya? Yo aquí lo puedo desbaratar y hacerlo un poquito más bonito, ¿no? Pero no estoy enseñando esta partecita ya. Esto ya es cuestión de gustos, ¿ya? Pero aquí está la información. Cuando tú tengas esto, ahora sí, ¿ya? Esto sí me interesa que ustedes lo manejen. Yo ya puedo trabajar las interpretaciones, ¿sí? Cuando tú tengas esto, tú puedes trabajar las interpretaciones. Y debes estar preparado para decirlo, ¿cierto? Así de manera simple nomás, no sin estar repitiendo tantas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo decía anteriormente, ¿qué significa esto? Tú miras 14 y está en esta parte, entonces son 14 familias, ¿no es cierto? De los asentamientos humanos Los Cibeles, que tienen 4 integrantes dentro de ellas o por familia, ¿no es cierto? Bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, este 32.5 que está acá, ¿qué significa? Tú miras dónde estás en porcentajes. Entonces dice, el 32.5% de las familias de este asentamiento humano tienen 3 integrantes en su familia. Sencillísimo el lenguaje y clarito para el que te escucha. Mejor dicho, entendido para el que te escucha. Tu interpretación debe ser sintética, básica, corta, pero entendido. Así debe ser tu interpretación, sin nada de estar repitiendo tanta cosa, ¿sí? Y todo está escrito ahí en tu cuadrito. ¿Te das cuenta? Si lo hubieras puesto simbólico todo y no hubieras puesto ni título ni encabezamiento, se te complicaría. Y eso es lo que nos piden cuando uno presenta en nuestros informes. Que esté bien explicadito con las partecitas que no deje de faltar, ¿ya? Y por eso hemos puesto algunas partecitas y esa es parte de nuestra práctica que vamos a realizar. Y yo lo estoy, como verán, repitiendo toda mi teoría, que aparentemente parecía teoría, ¿ya? Muy bien, preguntas hasta ahí, ¿no? Las acumuladas no se vayan a olvidar, por ejemplo acá, acumuladas, ahora es acumulada cuantitativa, la anterior lo expresamos acumulada cualitativa. La cuantitativa, vamos a poner 87.5%. ¿Qué significa? Mira, aquí en esta posición, el 87.5% de las familias, ¿sí? ¿Sí? Alcanzan a tener hasta 5 integrantes en su familia, ¿sí? El 87.5% de las familias de los asentamientos humanos, los Cibeles, alcanzan a tener hasta, hasta 5 integrantes dentro de su familia. Cuando tú le des el término hasta, se supone que viene desde acá, 2, 3, 4, hasta 5. ¿Sí? Entonces lo digo así. Otros lo dirán, alcanzan a tener entre 2 a 5 integrantes en su familia, ¿no es cierto? Entonces, es otra manera, ¿ya? Es otra manera, ¿ya? Dime. Ya, ahorita voy. Muy bien, entonces, todas las columnas tienen que ser interpretadas, ¿no es cierto? Igualito las acumuladas en las, llamémosles, en las absolutas. 38, ¿qué significa el 38? Que 38 familias de los asentamientos humanos, los Cibeles, aquí mira 38 acá, ¿sí? Alcanzan a tener hasta 6 integrantes dentro de su familia. O también alcanzan a tener entre 2 a 6 integrantes en su familia. Las formas como lo digas, la primera que digo, alcanzan a tener hasta, es la más sencilla. La otra estaría bien, pero es un poquito más expresada, ¿no es cierto? O sea, deja de decir porque dice,
desde 2 hasta 6. ¿Sí? Ya. La otra implica que puede estar el 2 o algún valor que no esté. En este caso están todos correlativos, ¿no? No hay problema. Muy bien. Entonces, repitiendo lo que la parte teórica, una vez que tú elaboras esto, todo valor que está aquí, tú lo tienes que conocer, tú lo tienes que interpretar, mejor dicho. Tú tienes que saber qué significa. No puede decir, puede que signifique, no, ese término no es. Cuando te agarres un número, te digan qué es esto, tú le explicas qué es eso. ¿Correcto? Muy bien, mucho yo hago en los exámenes así. Ustedes, elaboren el cuadro, el número de familias, ya está, ustedes lo hacen, ya está ahí. Y luego en el ítem siguiente, este vale por decirte 3 o 4 puntos. Ya, 4 puntos, correcto, está bien, 4 puntos. En el ítem siguiente digo, interprete la frecuencia relativa porcentual en la posición 5, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿y cuál será la posición 5? ¿No? ¿Sí? Entonces, primero frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa, este es porcentual. Esto primero. Posición 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Te estoy pidiendo que interpretes este. Entonces, eso se llama leer los cuadros simbólicos que te he dejado en las diapositivas, ¿no? Te dice bastante simbología. Posición 5. Entonces, sería H5 porcentaje. H5 porcentaje, esta es la posición 5 de la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Qué significa eso, profesor? Ya, pues, ¿no es cierto? El 7.5% de las familias, ¿no es cierto?, del asentamiento humano Los Cibeles, tienen 6 integrantes dentro de sus familias. ¿No es cierto? Bien sencillo, no te hagas problemas. Las frecuencias relativas no acumuladas son directas, y las acumuladas vienen acumuladas desde el principio, ¿no es cierto? Mientras más avances, van avanzando más. ¿Ya? Entonces, la misma sintonía de la teoría, ¿no es cierto? Tienes que darle esa sintonía, ¿ya? Muy bien, con eso ya estamos casi listos para hacer toditas las, llamémoslas entre comillas, los análisis, ¿no es cierto? Vamos ahora sí a ver otra tablita más, ¿sí? Otra tablita más. ¿Sí? Vamos a ver otra tablita más. ¿De qué hablamos? A ver. Vamos a ver de los gastos mensuales, ¿ya? De los gastos mensuales. ¿Correcto? ¿Listo? Creo que sí me están escuchando todos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Vamos a ver ahora los gastos mensuales, ¿ya? No se olviden, ya lo digo a cada rato, pero no pierdo nada repitiéndolo. Siempre antes de empezar a hacer cada cuadrito, siempre en tu variable tienes que analizarlo o recordar nuevamente. Gastos mensuales, cuantitativo. ¿Por qué ya lo has analizado antes? ¿No? Antes que empiecen todo ya lo hemos analizado, ¿no? Cuantitativo, pero esta no es discreta, esta es continua. Y por lo general las continuas, acabo de decirles a ustedes, se hacen con intervalos. ¿Correcto? Se hacen con intervalos. ¿Ya? Entonces, en la teoría, si alguien lo tiene la teoría por ahí por un costado, hay varios, o sea, en esos elementos que les puse, nos vamos a encontrar, hay varios ítems, ¿ya? Pero yo no voy a hablar de esos porque ya ustedes lo tienen ahí. Yo voy a hablar de lo que deberíamos hacer esto, pero antes ya estoy indicando que es una variable continua y es cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, como es continua, se me viene a la mente, esto va a ser con intervalos. Listo. Y cuando es con intervalos, entonces, sí, uno tiene que pensar, ¿y ahora cuántos lo voy a poner? Y en la teoría dije, ¿cómo vamos a trabajar eso? Bueno, ya sé cuánto voy a poner. ¿Y ahora cuánto será la amplitud? ¿En qué valor empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo formo? Entonces, todas esas cosas vamos a aprenderlo con el Excel, ¿correcto? Entonces, bastante atención, no, sino hay que darnos cuenta qué es lo que voy a hacer, ¿ya?
Pero vuelvo a repetir, si digo voy a hacer mi cuadrito con gasto mensual, entonces veo que es una variable cuantitativa continua, haz con intervalos. Entonces, esas previas que te estoy diciendo, esa es la que tenemos que manejar, ¿ya? Primero eso, ¿ya? Muy bien, dentro de los previos, yo lo puse acá un cuadrito que voy a jalarlo nomás. Porque lo acabo de decir, ¿ya? Pero lo voy a jalar, ¿ya? Lo voy a jalar. Y lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Lo voy a explicar de nuevo. Listo. Acá está. Entonces voy a hacer mi tabla con intervalos. Lo voy a hacer abajo, ¿ya? O acá al costado para que no me vaya muy abajo. Acá lo voy a hacer, ¿ya? Aquí lo voy a hacer con intervalos. Voy a poner mis previos, ¿ya? Voy a poner mis previos. Aquí voy a poner mis previos, ¿ya? Mis previos son conocer antes para poder armar, ¿ya? Estos son previos, es como si lo hicieran aparte, ¿ya? Esto es como si lo hicieras aparte. Voy a pegarlo acá y ya está. Ya está. No sé qué dice ahí, pero lo voy a arreglar, ¿ya? Número de datos. Número de datos tenía que ser. Número de datos, ya está. Arreglo para que se vea, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, y el Excel lo voy a hacer que me lo haga, es saber el número de datos, ¿no es cierto? Número de datos. Muy bien. Entonces, el número de datos lo vamos a tener en cuenta con el ¿No es Excel. 40, profesor? ¿Ya? ¿Ah? ¿No es 40? 40, correcto, 40, muy bien. Sí, pero quiero que lo identifique el Excel, ¿ya? Entonces, para eso, ya está, ¿dónde estoy? Acá está, ya está. Para eso voy a utilizar al Excel. Todo lo tienes que utilizar, que el Excel te lo utilice. ¿En qué sentido? En que a veces tú vas a tener datas y a veces puede haber dentro de ellas, por ejemplo, vamos a suponer que tienes una data de 100 y picos o 200 y picos. Pero no te das cuenta que dentro de ellas a veces puede estar una casilla en blanco. Entonces el Excel te lo identifica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer número de datos? Quiero que me lo identifique el Excel. No se olviden, mi variable se llama gasto mensual, ¿sí? Y le digo al Excel, cuéntame esta columna de gasto mensual, ¿ya? Entonces utilizo el Excel, le pongo la función, ya está, contar, ¿sí? Contar nada más, ¿sí? Ya no le digo contar, sí. Contar nomás para que cuente mis datos, ¿ya? Y me voy a mi columna, ¿ya? Me voy a mi columna y quiero hacerlo en orden porque lo puedo hacer de abajo, pero yo quiero hacerlo en orden para que no se equivoque. Ya está. Le digo, cuéntame mis datos, por favor, ¿ya? Y me dice, hay 40. Correcto. Entonces, si tú tienes una data más grande, te va a decir cuántas tienes, ¿ya? Ponte que tengas 3,000, 4,000. Trabajas en una empresa, pero no es de 40 datos. Si tiene 2, 3 años. Entonces los espacios no los va a contar con esa función. Te los va a contar, claro. Con esa función te va a decir cuántos datos hay, ¿no? Rapidísimo. Ya los datos no los consigo. Claro, te cuenta con esa función, ¿ya? Contar cuántos datos, ¿ya? Con el contar solito te cuenta el número de datos que hay, ¿ya? Listo. Para armar mi tabla con intervalo, no te olvides que eso ya lo fijé, entonces estoy tratando de que el Excel me dé algunos elementos externos, ¿ya? Tengo que decirle también al Excel que me diga, dentro de esos datos, dime cuál es el dato más menor, o sea, el valor, porque ustedes son valores, no son valores, el valor más mínimo que tenga ese dato, ¿correcto? Así le tengo que decir. Entonces hay una función que se llama min, ¿no? Min de min, ahí está. Entonces lo cliqueo y me dice en qué data, o sea, a qué número, ¿no es cierto? Le digo acá. Míramelo, qué número es el menor de todos. Así le digo para hacer simple el lenguaje, ¿ya? Y le digo, por favor, dame cuál es. Ah, es el 69, me dice. ¿Ya? Pero así como me ha dado el mínimo, también le digo, ahora sí dame el valor máximo. Entonces hay una función que se llama max. Ahí está. Le doy clic y le digo, ahora sí, mírame cuál es el valor máximo de esta data, ¿ya? De esta variable. Muy bien. Y ya está. Y le digo enter. Ese es el máximo, me dice. Ajá.
Muy bien, ya tengo 40 datos, ya tengo cuál es el menor valor y cuál es el mayor valor. Entonces, el rango ya sé de dónde va, ¿no? Va desde el dato 69 hasta el dato 227.9, ¿no es cierto? 227.9. Hasta ahí va mi rango. ¿Qué más he visto en esta data? Que todos tienen un decimal. Y si todos no tienen un decimal, al menos la columna es hasta un decimal, ¿correcto? Eso tienes que darte cuenta para los, llamémosle, las sugerencias que nos han dado en la teoría y que yo lo había escrito y lo habíamos hecho con algunos ejemplos directos. Ahora lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, eso es lo que te estás dando cuenta, ¿ya? Que tu columna tiene datos hasta con un decimal. Eso es primero. No es como la columna anterior del número de familias, que si hubiéramos estado ahí en esa misma pregunta diríamos, tiene datos solamente enteros. Eso es diferente, ¿ves? Esa tiene datos enteros, no. Pero esta columna tiene hasta con un decimal, porque es continua, y la anterior era discreta también, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, entonces así son la data, ¿ya? Ya. Puede estar en una continua y está con enteros, entonces eso sí se puede dar, ¿ya? Pero eso hay que darnos cuenta. Muy bien, yo había puesto entonces, sí, aquí dice número de intervalos, ¿ya? Número de intervalos. Pero con estos dos primeros datos voy a poner cuánto es el rango, ¿ya? Aquí viene una función R. Entonces, R es igual. El rango se encuentra viendo la diferencia del máximo valor, o sea, este dato que está acá, menos el dato menor. Es el rango, para ver cuánto abarca ese rango original, ¿ya? Ese rango original. Y el rango original es 158.9. Ese son, mejor dicho, la amplitud de todos los datos. Esa es la amplitud, ¿ya? Muy bien, eso es para que se den cuenta ahí en esos pequeños accesorios que necesito. Antes de empezar, miren lo que necesito antes de empezar a hacer una tabla con intervalos, ¿ya? Entonces estoy explicando eso y ya veo que el rango original está en 158.9. Muy bien. Entonces ahora sí, para empezar a hacer mi tabla vuelta nuevamente, recuerdo que tengo que hacerlo con intervalos, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cuántos? Entonces entro al número de intervalos. Entonces en la teoría me decían que hay una función que me permite hacer y vamos a trabajar con ella porque hay otros modelos también para eso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Es Sturges, sí, Sturges. Y Sturges, sí, nos dice así. El número de intervalos es igual, si ustedes lo tienen ahí, me van ayudando, es igual a 1, ¿sí? Más 3.332 por... El logaritmo de n. Ajá, por logaritmo, entonces aquí me sale esto, logaritmo base 10, ¿ya? Logaritmo de n, entonces le pongo aquí este n, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Para eso lo necesito. Cierro paréntesis y le doy enter. Listo, ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Excel te hace todo, ¿sí? Y tú solamente haces tu análisis porque ya tú eres el analista, ¿no es cierto? Entonces tú dices ahí, sí, me estoy escuchando una consulta, a ver, escucho, dime. En caso no trabajáramos esos datos con el Excel lo trabajemos de manera manual, Claro. ¿cómo se encuentran los intervalos ahí? Igual, lo reemplaza de manera manual. Con el mismo claro, procedimiento. Claro. Primero encuentras el logaritmo de 40, lo multiplicas por 3.332 y le sumas 1. Igualito, ya, igualito, es manual ya. Ok, gracias. Sí. Pero el Excel es una calculadora, es todo, ¿no? Hace interacciones, automatiza, o sea, es completo, ¿no? Es completo, pero solamente hay que conocerlo, pues, ¿no? Porque es bastante grande. Aparentemente pareciera... Sí, escucho. Docente, disculpe, ¿me podría indicar cómo se saca el número de intervalos? Es que el internet falló y no pude escucharlo bien, disculpe. Claro, solamente reemplacé, ya. Lo voy a hacer a un costado acá, aquí lo voy a hacer, ¿ya? Reemplacé la función, ¿no? Sí tienen que acordarse la función, si no lo tienen a la mano, por favor revísenlo. Era Sturges, ¿sí?
Número de intervalos dije ahí en la teoría, sí, en esa línea de teoría. Lo vamos a hacer uso de la sugerencia que nos dio Sturges. Y Sturges decía que para que encuentres el número de intervalos le puso m, ¿no? M igual a qué? Al número de intervalos igual digo 1, así dije, más 3.332 por, tienes que ponerle, en el Excel tienes que ponerle por, ¿no? Porque si tú no haces eso y le pones solamente log, ya no está, ya está malogrado ya. Porque el Excel te va a decir que está un error, ¿no? Tienes que decirle por el logaritmo, ¿sí? El logaritmo, dije, ¿sí? Ahí lo puedes hacer o lo acercas y utilizas el logaritmo 10. Este otro logaritmo es el logaritmo natural, ¿ya? Vamos a entrar con el logaritmo 10. Ya está. Y te dice el logaritmo de quién? De los datos. El número de datos. Claro, y ahí está. Y le das enter nomás, ¿sí? Hemos encontrado y hemos intentado corregirla, dice... Le faltó cerrar me el faltó paréntesis. cerrar, ¿no es cierto? Sí, me faltó cerrar, tiene razón. Y así digo. Y ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Ya, me dice que lo va a poner el paréntesis ahí, ¿no? Ya está. Me faltó cerrar el paréntesis. Ahí está. Así se saca, nomás, así de simple. Como una calculadora, ¿no? Listo, la sugerencia era que la repita, ya está. Muy bien. Entonces, como verán ustedes, comienzo a aplicar todo lo que hemos hecho, ¿ya? ¿Qué más? Antes de pasar, había una sugerencia, ¿te acuerdas? Sí, había una sugerencia, ¿sí? ¿Te acuerdas? Nos sugerían que cuando tú saques el número de intervalos, y también lo dice el apunte, ¿eh? Expresar o expresarlo al entero inmediato superior, ¿sí? ¿Y cuál es el entero inmediato superior de esta expresión que está acá? ¿Cuál es el entero inmediato superior? 7, pues, ¿no es cierto? 7. Bien simple. ¿Y por qué es simple? Porque el entero es 6, pues. El inmediato superior es 7. No miro el resto. No miro el resto. Si me hubiera dicho a la parte décima inmediata superior, si es décima sería, ¿cuál es el primer decimal, no? Decimal es el 3, el inmediato superior sería 4. Pero no, me ha dicho al entero. Entonces el entero es 6, el inmediato es 7. Esas son las sugerencias que dejábamos en los apuntes. Y que algunos sí me entendían, pero otros un poquito que no se daban cuenta, ¿ya? Pero ahorita ya con esto estamos repitiendo. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Ya tengo entonces mis datos, tengo el dato mínimo, tengo el dato máximo, tengo mi rango original de mis datos. Y ya sé que voy a trabajar con 7 intervalos. Listo. Profe, Ahora, una pregunta. Sí, escucho. Disculpe, ¿cómo sacó el SR ori? Ya, Dice este es el R original. ¿Por qué le he puesto R original? Pues porque es el R de los datos que yo he recogido. Ese es el rango, ¿ya? Y lo he sacado solamente de la diferencia. Del mayor valor... máximo con el mínimo. Claro, con el menor valor. La diferencia nomás. Hice una resta, aquí está ya. Ahí está, aquí lo dice ya. L47 sobre L45. 46, perdón. Entonces, esta menos esta, ¿ya? ¿Correcto? Voy a hacerlo acá de nuevo, ¿ya? Voy a hacerlo acá. Entonces, el rango original se saca de la diferencia del dato mayor, ahí, mira, esta, menos este que está acá, ya, así. Ahí está. Me sale igualito, ¿ya? Ahí está. ¿Correcto? Ya está. Muy bien, ¿para qué lo hice ese? Para que ustedes vean que estos datos permite darme con el rango original, ¿ya? Muy bien. Entonces, los datos que ya estamos, llamémosles modificando, vamos a poner aquí datos, modificando. Modificado, ya está. En este punto, para que se vayan a cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son el primer dato modificado? El número de intervalos por la sugerencia que nos han dado ya acá. Este vamos a utilizar, ¿ya? Los que vamos modificando lo utilizamos de acá y los que no, los sacamos de acá, ¿ya? Listo. Muy bien. Gente, el 7 fue redondeando, ¿verdad? ¿O de dónde salió el 7? Me distraje, disculpe. Claro, el 7 salió de la sugerencia que nos daba Sturges, ¿sí? Sturges nos decía que cuando tú trabajes esta expresión que te ha salido, este valor,
Después que terminas de sacarlo, se recomienda, decía. No decía se redondea, sino se recomienda. Se sugiere expresarlo al entero inmediato superior. Entonces yo le decía, y aquí, ¿cuál es el entero que tenemos acá? El 6. El número 6. El entero inmediato superior sería el 7. Y le hemos puesto el 7. ¿Ya? Muy bien. Yo le he puesto 7 nomás con la mano. Ya está. Muy bien. Ya tenemos 7 intervalos que vamos a trabajar. Entonces nos queda la inquietud. ¿Cuál es la inquietud? Armar los 7 intervalos. ¿Y cómo lo armo los 7 intervalos? Los 7 intervalos lo vamos a armar en 7 partes toda la información, pues, ¿no es cierto? Lógico. Y para armarlo, las 7 partes de la información, ¿sí? Necesitamos saber que la primera parte, en dónde voy a iniciar y hasta dónde me voy a quedar. La segunda parte, en qué valor inicio y hasta dónde me quedo, hasta que llega a las 7 partes, porque son intervalos, ¿no? Y vamos a trabajar intervalos, ¿no es cierto?, semicerrados por la derecha, ¿no? Semicerrados por la derecha. Muy bien. Entonces, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es que hay que hacer ahí? Entonces necesitamos saber primero la amplitud, ¿sí? Primero necesitamos saber la amplitud para decir, de este valor, en este valor vamos a ir haciendo las particiones, ¿sí? Muy bien, y aparecía la amplitud, ¿sí? Aparecía la amplitud. ¿Y a qué era igual la amplitud? ¿Alguien se acuerda? Voy a ponerlo por acá. Rango sobre el número de intervalos. Correcto, muy bien. Entonces algunos están siguiéndome por ahí y eso es importante, ¿ya? Otros no quieren leer los apuntes que les he enviado, pero ya lo leerán después si se dan cuenta, ¿ya? Su compañero me dice que el rango aquí, y el rango lo tengo acá, mira, acá, ¿sí? Lo señalo ahí está el rango. Y me dice todavía me dice el número de intervalos, y el número de intervalos que voy a trabajar ya está modificado hasta acá. Y lo pongo ahí, ¿correcto? Y esa es la amplitud, así de simple. El rango sobre el número de intervalos. Entonces, la teoría, que aparentemente para ustedes era teoría, yo les dije que no, esa es la práctica. Eso clarito se los dije. Y si no lo leías, pues, tu práctica efectiva se te iba, llamémosles, a poner en dudas. Se va a poner en dudas hasta que uno se dé cuenta, ¿no? Ya está. Ya está, salió. La amplitud. La amplitud es 22.7. ¿Sí? La amplitud, lo resalto ahí, 22.7. ¿Ya? 22.7. Parece que alguien me pidió entrada. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. No. Docente, los apuntes que dice que lo está enviando al correo. ¿Cómo, niña? Los apuntes, los anteriores, porque yo estuve copiando, pero de las capturas, pero Claro. las diapositivas las he enviado al correo, porque a mí no me ha llegado. ¿Que los contenidos? Ajá. No, las diapositivas sí, a ti todos los correos los he enviado. No me ha llegado a mi docente, porque yo a las finales se cambió el correo y yo le dije que utilizaba más el otro correo, el de Imán Tapia, y Ya, eso lo reviso vemos mi al final, correo. Al final Por lo vemos los que no favor. le está llegando para revisarlo, ¿ya? Para revisarlo. Por favor, docente. Eso lo vemos al final. Ahorita seguimos armando nuestra tablita, ¿ya? Para que no se vaya la idea, ¿ya? Listo. Muy bien. Ya tengo mi amplitud, pero los que tienen el apunte ahí también nos sugiere, nos da una sugerencia, ¿ya? Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Lo voy a repetir, pero eso está en el apunte. Debería hacerlo directo, pero lo voy a repetir. La amplitud dice lo siguiente. Una vez que ya lo tienes acá, tienes que regresar a tus datos para repetirlo, estoy repitiendo, ¿sí? Y habíamos analizado que el gasto mensual, ¿sí?, es una variable continua, pero tiene hasta un decimal. Hasta las décimas, mi hermano. Tiene decimales hasta las décimas. No son enteros. Tiene hasta decimales hasta las décimas. ¿Correcto? Eso es lo primero.
Entonces, la amplitud no sugería, igual que Sturge sugirió al número de intervalos, sugería. Si tus datos, voy a resaltar la amplitud que me salió así. Si tus datos, esta no es, es acá la mía, acá está. Si tus datos, sí, esta es. Si tus datos, que se llaman gastos, todos los datos llegan son valores hasta un decimal. Entonces, esta amplitud que has encontrado, tienes que expresarlo hasta el décimo inmediato superior. Si tus datos son hasta un decimal o contienen hasta un decimal, entonces tu amplitud lo tienes que expresar al décimo inmediato superior. Entonces vamos a pasarlo aquí. ¿Y cuál es el décimo inmediato superior de estos datos? El décimo es 7. 8. El inmediato superior sería 8. 22.8. Ya está. Entonces, como ven, yo acepto las recomendaciones. Pero va a depender de mis datos. ¿Y qué hubiera pasado si me hubiera salido así y mis datos hubieran sido enteros? Entonces, la sugerencia es, si tus datos son enteros, expresa ese valor al entero inmediato superior. Se hubiese sido 23. 23, ¿correcto? Pero como mis datos tienen hasta un decimal, solamente el décimo inmediato superior, ¿ya? Entonces son cositas sencillas, nada más. Eso no es más otra cosa, ¿ya? Cositas sencillas, pero eso están en la literatura, mejor dicho, resumida que les he dado, ¿ya? Por eso algunos pensaban de que yo estaba haciendo cosas y no se entendía, pero ahí estaba, ¿no? ¿Y para qué hago todo eso en una tabla con intervalos? ¿Saben para qué? Para que la tabla salga, llamémosles, entre comillas, su nombre, balanceada, de tal manera que permita que tus análisis sean más sincerados, más ajustados, más cerca del cálculo que tú quieres encontrar. Porque si no, yo lo armo así nomás, como dicen, a la chabacana, tratando de cuadrarlo y ya se acabó la fiesta. Esta forma es para que te sirva de análisis, pues, ¿no? Por eso te lo dejo así. Después se arman así nada más, ¿no? Cuando uno quiere para presentación nomás, ahí nomás se queda. El problema nuestro es que nosotros después lo vamos a analizar. Entonces tenemos que dejarlo bien presentadito como para análisis, ¿ya? Por eso es esta la forma. Porque algunos dirán, no, la presentación es así rápido nomás. Ya está bien, eso está bien, sí vale. No digo que no, pero se queda ahí nomás. No, pero vamos a analizar, ya no puedes. Tienes que analizar con la información original. Aquí con cualquier forma, la original o las tablitas te van a dar casi lo mismo, ¿no es cierto? Casi lo mismo. Si no igual, pero por lo menos casi lo mismo, ¿ya? Entonces, esta es la forma, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más me falta? Nada, ya ahora sí puedo armar ya mis intervalos. Pero antes de armar tus intervalos, dadas estas ligeras modificaciones recomendadas, porque no lo hago yo, sino lo he recomendado y los he dejado en sus apuntes, me permite, yo debo de verificar este rango original, ¿ya? Entonces, el rango original lo voy a verificar acá, ¿sí? Acá lo voy a verificar, acá, ahí lo veo. Ya, el rango original lo voy a verificar. ¿Cómo era el rango? Máximo menos el mínimo, ¿correcto? Ya, es el original. Ahora lo voy a trabajar de la amplitud. ¿Cómo era la amplitud? ¿Me puede repetir? Hay un estudiante que me dijo cómo era la amplitud. La amplitud es igual C sub I, ¿no? La amplitud es igual a... Dime, Chune, estoy en clase, dime. A las 11 termino. Ya bacán, chévere. Ya, entonces continuamos. ¿Cómo era? A ver, la amplitud aquí era igual. ¿Quién me dice? ¿Quién me lo repite? Era rango sobre el número de intervalos. Correcto, gracias. Si esa amplitud es rango sobre el número de intervalos que he escuchado toda la sala, voy a despejar el rango en esa expresión que me ha dado su compañero. ¿A qué es igual el rango si yo despejo en esa expresión? A ver quién me lo dice.
La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Si yo despejo el rango, ¿a qué es igual? A ver. Un despejador automático, un despejador rápido. Uno que se preparó en la academia del CEPU. ¿Cómo si docente? Si la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos, ¿sí? ¿A qué es igual el rango en esa expresión? A la amplitud por el número de intervalos. Listo. Entonces voy a sacar el rango aquí, que es la amplitud, acá mira, la amplitud por el número de Intervalos. Ahí está, ¿correcto? Y eso me tiene que dar igual al rango original. Ya está. ¿Me dio o no me dio igual? No. 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 ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó. Hay un exceso. Vamos a ver cuánto es exceso, ¿ya? Estoy en la columna del exceso acá, el exceso. ¿Han visto? Este R le puse rango transformado ya, ¿no? O modificado, podría haber sido más bonito su palabra. Entonces el exceso, vamos a ver, ¿cómo se llama el exceso? Sería esto menos el rango original. Rango original. Claro, debería ser 0, ¿no? Pero si hay un exceso me va a salir positivo. Ya está, 0.7 de positivo. ¿Correcto? Hasta ahí se entendió. Entonces, este exceso que estoy colocando acá, que es 0.7, tengo que ingresarlo dentro de este rango original. Tengo que ingresarlo. Mejor dicho, tengo que ingresarlo en la data. Ya, tengo que ingresarlo en la data. ¿Ya? Tengo que ingresarlo este 0.7 para que me quede balanceado. Entonces, la información solamente me recibe hasta un decimal. Hasta un decimal. Entonces, yo tengo que partir este valor en dos partes. Yo lo puedo partir en 0.3 una parte y la otra en 0.4 otra parte. ¿Correcto? Para que ustedes se den cuenta, lo estoy escribiendo. Estas dos partes me da 0.7. ¿Y por qué no lo parto en 0.35? ¿Por qué no? Porque la información solamente contiene hasta un decimal. Si fuera entero, no valdría la expresión. Mejor ni lo comentemos. Entonces, como la información solamente contiene hasta un decimal, lo tengo que partir con un decimal nomás. 0.3 y 0.4, ¿correcto? Sí, docente, una pregunta. Sí. Necesariamente tiene que ser 0.3 y 0.4. O sea, sé que no puede ser 0.35, pero podría ser 0.5 y 0.2 o 0.6, 0.1. La idea es que se tiene que partir en dos partes. Que sea continuos, podría ser. Claro, en dos partes. La idea es que esté las dos partes listas, ¿no? Mejor dicho, las dos partes sean iguales, la idea. Pero si tú tienes solamente la opción de utilizar un decimal, ¿cómo sería la partición? 0.3 y 0.4, no te permite más, ¿sí? No, las sí, dos claro. partes deben ser iguales, pero si tú lo haces 0.5, 0.2, ya no te da, pues una parte tiene mucho y la otra tiene poquito. Ya. Claro, tienes que tratar de hacerlos lo más equidistantes cercanos. Lo más cercanos. ¿Ya? Okay. Entonces, en este tipo de casos, y valga la pregunta que está muy bien, hay una que es ligeritamente menos que la otra. Entonces, la que es un poquito más que la otra, o sea, estoy hablando del 0.4, lo vamos a poner en el intervalo, mejor dicho, en la posición abierta. ¿Se acuerdan cómo les dije que íbamos a trabajar? ¿Cómo iban a ser los intervalos? ¿Se acuerdan? Semicerrados, sí. ¿Por dónde? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la derecha. Por la derecha. Semicerrados por la derecha. ¿O por la izquierda? ¿O semiabiertos por la izquierda o por la derecha? ¿Perdón? Semiabiertos por la derecha. Semiabierto por la derecha y... No, sí. Semicerrado por la derecha y semiabierto por la izquierda. A ver, su compañero me dice que es abierto por la izquierda. Sí, y cerrado por la derecha. Y cerrado por la derecha, ya, listo. Entonces, donde es abierto, vamos a poner la cantidad mayor, ¿ya? Si es abierto por la izquierda, el 0.4 va a ir en la izquierda. Entonces, vamos a aumentarle acá, a este punto que está acá, le vamos a aumentar 0.4.
¿ya? A este punto. Lo vamos a ampliar, pues, lo vamos a ampliar. Si yo aumento acá, ¿cuánto sería el valor mínimo? Si yo lo aumento acá, a este punto de acá, a este extremo, porque voy a ingresar 0,4. En el valor mínimo voy a ingresar el valor 0,4, ¿correcto? Si yo lo amplío acá, ¿cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuánto sería? 69.4. 69.4. No, pues ahí disminuyo, ¿sí? Ahí disminuyo, ¿sí? Ahí estoy disminuyendo. 78.6. Ajá, 68.6. Mejor dicho, sería así, ¿no? Sería, para aumentarlo, tengo que ampliarlo. Más o menos sería así, ¿no? Sería esto que está acá. Para ampliarlo sería ahí, ¿no? Ahí ampliamos. Entonces, el dato menor empezaría acá, ¿no es cierto? Ahí. Y al dato mayor que ya estoy posicionado, le seguimos ampliando sería este más este valor. Ese es el cerrado. Ya está. Entonces, en palabras simples, empezaríamos en el dato menor 68.6 y en el dato mayor terminaríamos 282.2. ¿Qué ha pasado? Se ha ampliado, pues, ¿no? Se amplió. ¿Se amplió cuánto? 0.7. 0.3. Claro, 0.7 en total, ¿ya? Ahora sí está balanceado, Muy bien, si eso me han entendido, eso es lo único que dice la teoría y que a lo mejor algunos se han estado confundiendo porque dice estas cosas no entiendo, pero ahorita lo entendieron, ¿ya? Muy bien, porque lo otro es ya armar nuestros intervalos, ¿ya? Vamos a armarlo acá, entonces aquí para que estemos cerca, ¿ya? Aquí. Entonces yo tengo, recordando entonces con toditos así, ahorita bastante atención, 1, solamente para recordar, 2, 3, 4, mire que lo estoy apuntando unito por unito porque lo puedo jalar, ¿sí? 5, 6 y 7. Porque estoy explicando, ¿ya? ¿Qué son 7? Estoy recordando. Estos son mis intervalos. Listo. Los intervalos tienen un límite inferior y tienen un límite superior, ¿correcto? La forma ya hemos dicho, semiabierto por la izquierda, ¿correcto? Entonces voy a armar mis intervalos, ¿correcto? Voy a armar mis intervalos. Muy bien, le voy a hacer despacito para que ustedes puedan, llamémosles entre comillas, darse cuenta, ¿ya? Para que no me estén pidiendo repetición. Voy a armar el primer intervalo. Ya, el primer intervalo. Voy a jalar un poquito ya para arriba para que se vea. Y ahí está. Ahí están mis datos. El primer intervalo empezaría en el dato menor. ¿Cuánto es el dato menor? Me van ayudando, ¿ya? ¿Cuánto es el dato menor? 68.6. El dato menor es 68.6. Lo tomo acá, ¿ya? Voy a ponerlo más arribita para que lo vean todos. Ahí está. Lo tomo ahí. Ese es el dato menor, pero lo voy a poner acá. Aquí voy a empezar ya. Entonces, ¿cómo lo jalo? Simplemente lo señalo y le doy, ya está, límite inferior. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde límite superior, el primer intervalo? ¿Hasta dónde? 228.2. No, ese es el dato. Podría sumarle 22.8. Claro, le tengo que sumar la amplitud. ¿Correcto? Al primer intervalo, estoy hablando del primer intervalo, el intervalo 1 acá. ¿Sí? Entonces, a este valor límite inferior le voy a sumar la amplitud. Este que está ahí más la amplitud. La amplitud es 22.8. Ahí está. ¿Correcto? Hasta ahí creo que sí me entendieron, ¿no es cierto? Hasta ahí creo que sí me entendieron. Le das enter y ya está. Ya está el primer intervalo. ¿Cómo la ves? Facilito, ¿sí o no? Facilísimo. El primer intervalo va de 68.6 a 91.4. Voy a repetirlo, pero ahora sí ya lo vamos a automatizar ahí, ¿ya? El segundo intervalo, como aquí es cerrado, ¿sí? Aquí es abierto. Aquí va a ser abierto, ya lo toma esto, ¿ya? Toma este que está acá, ¿ya? Mejor dicho, va a empezar en este valor. ¿Y por qué va a empezar en ese valor? Porque es abierto, no lo tome en cuenta, ¿sí? Porque aquí ya fue tomado en cuenta. Muy bien. Y aquí, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A ver, ¿qué me dice? 91.4, ¿hasta dónde? Más 22.8 de nuevo.
Sí, lo que más, sería. 114.2. perdón, El resultado es 114.2. no, yo estoy haciendo la guía acá. No me digas el resultado. 91.4 más 22.8. Correcto, correcto, correcto. Entonces, tomo esta, sí, tomo esta, más, con su nombre, si me le pueden decir, ¿más qué? Modificado, Más el intervalo. más el dato modificado sería. La amplitud Claro, ¿no es cierto? Más la amplitud. Ahora sí ya. Listo. Con esto podríamos inclusive fijarlo, ¿no es cierto? Podríamos fijarlo. Para ver si lo podemos automatizar, ¿ya? Para ver si ya lo podemos automatizar. Voy a fijarlo, a ver. Creo que así me acuerdo que era. Ya está. Ya está. Listo. Como dijo su compañero, 114.2. Ya está. Ahora sí vamos a ver si que resulta lo mismo, ¿ya? Muy bien. Voy a ver si lo jalo, si me tiene que dar 7 intervalos. Hasta acá nomás. Hasta ahí no me quiero. Ya está. ¿Cómo lo verifico? Verifico primero que mis extremos sean los extremos del anterior. Verifico. Correcto, digo, está correcto. Y al último digo, sí está bien, cuando veo que el último valor me debe dar el valor máximo ya de mis valores que yo saqué. 228.2 es el valor máximo acá. ¿Dónde está el valor máximo? Acá está. Ahí está, mira. Dato máximo, 228.2. Exactito. ¿Ah? Cuando lo modifiqué. ¿Sí? Entonces empecé acá, empecé ahí y terminé acá. Lo verificamos acá, mira. Empecé acá y terminé acá. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y lo automaticé. ¿Ya? Para que no estén como su compañero que me ayudó diciéndome ahí va tal, ¿no? ¿Sí? Entonces el Excel te ayuda a hacer eso. Para que no estés diciendo de que no te ayuda. Correcto. Muy bien, ya tenemos los límites, fíjate, nuestra tabla, ¿sí? Y nos vamos a la tabulación. Pero como no hay tabulación, vamos a hacerlo con las frecuencias. Ya está. Muy bien. Y las frecuencias, ¿sí? Y las frecuencias la vamos a sacar así. Bastante atención ahí, ¿ya? Bastante atención ahí, ¿sí? Pongámosles atención. ¿Cómo sacamos las frecuencias? Ya las anteriores ya las conocíamos, ¿sí? ¿Sí? Sí, ya la conocíamos. Y se nos hace fácil ahora decirlo de otra manera. Vamos a ver la clásica, la forma clásica, ¿ya? Entonces nos vamos a posicionar ahí, ¿sí? Nos vamos a posicionar una ahí. Pregunta. Sí, ¿Y no se escucho. tenía que sacar también la marca de clase? Sí, pero por ahora vamos a sacar primero... Ya, vamos a sacar la marca de clase. Vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiar el chip. La marca de clase, ¿se acuerdan? Yo le voy a puesto así, Yesui. ¿Y qué era la marca de clase? A ver quién se acuerda. La suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Correcto. Entonces era la suma del límite inferior más, su compañero me dice, el límite superior y todo eso entre 2. Sobre 2. Pero aquí debería haberle, primero ponerle un paréntesis, ¿ya? Para que se haga bien. Límite inferior más límite superior, cierro paréntesis y lo divido entre 2. ¿Correcto? Correcto. Entonces la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Ya está. Salió el punto medio. El resto lo podemos sacar automatizadamente porque lo va a... ¿No es cierto? Ahí está, mira. Ahí está. Listo, la marca de clase. Entonces, el orden no interesa ya, solamente, pero es necesario manejarlo, la forma como nos ayuda esto. Vamos a las frecuencias. Ahí está el detalle.
En los datos tú tienes que ver cuántos datos están comprendidos de 68.6 a 91.4. Y dirás, hay 5 datos o 10 datos. Ese es el conteo que tienes que hacer acá. ¿Cuántos datos están comprendidos de 91.4 a 114.2? Y lo pondrás acá. ¿Cuántos datos están contenidos de 114.2 a 137? Lo pones acá. ¿Cuántos datos están contenidos de 205.4 a 228.2? Y la colocas acá. Y al sumar te tiene que dar 40. ¿Correcto? Así más o menos es la idea. ¿Ya? Así más o menos es la idea. Así más o menos es la idea. Entonces, nos vamos a ubicar ahí, ¿sí? Nos vamos a ubicar ahí. Bueno, no les expliqué, ¿no? Ya. Nos vamos a ubicar ahí, ¿sí? Aquí nos vamos a ubicar, ¿sí? Y voy a seleccionar mis columnas donde va a trabajar las frecuencias, ¿sí? Con las indicaciones que teóricamente los he leído. Va a contar cuántos datos hay de aquí a acá, y lo va a poner aquí. Cuántos datos hay de aquí a acá, y lo va a colocar aquí, ¿ya? Selecciono mis datos. Y me voy aquí a la barra de funciones, ¿ya? Ahí. Voy a escribir acá, porque es para toda esta parte, ¿no? Por eso ahora lo escribo acá la función. ¿Qué voy a escribir en la función? Voy a decirle que me saque frecuencias, ¿ya? Frecuencias. Frecuencias. Guarda. No le puse el igual, ¿no? Ya, sí. Por eso que no me cliquea. Ya. Voy a ponerle igual primero, ¿ya? Ya está, para que me mande a la barra de funciones. Ahora sí. O acá mismo nomás. A ver, vamos a ver si funciona. Creo que debe funcionar. Frecuencia, ya está. Ahí está frecuencia, mire. ¿Sí? Clarito. Doble clic. Ahí mismo nomás, ya. Primero me dice los datos, ¿ya? Ya está. Los datos, ¿sí? Entonces me voy a los datos, ¿sí? ¿Dónde están mis datos? Acá está. ¿Sí? Con estos datos hazme esa selección. ¿Sí? Ajá, ahí está la selección. Ahí están los datos. Ya está. Ahora sí. Ya está. Y le digo punto y coma. Ahora me dice los grupos. Los grupos se refiere a estos grupos que he hecho. Basta, como este es aquí, se está repitiendo acá, basta darle este grupo solamente del lado derecho, nada más. Y cierras. Cierras, ¿correcto? Una vez que está cerrado, ya lo fijaste. Y fijaste para los 7. Entonces, para que funcione los 7, ¿sí? Para que funcione los 7, vas a cliquear las siguientes teclas de tu PC o de tu laptop, ¿sí? A la vez vas a hacer el control más el shift más el enter. A la vez vas a cliquear el control más el shift más el enter, ¿ya? Yo también lo voy a hacer así, ¿ya? Entonces, repitiendo, a la vez voy a cliquear el control más el shift más el enter. A ver, ahí, y ya está. Me lo hizo. Pero yo debo saber si es que me la he hecho bien. ¿Cómo se hace eso? Buscando la función suma, ¿sí? Y le digo, súmame esto, ¿sí? Para ver, y me tiene que dar mis datos. Si son 1000 datos, me tiene que salir 1000. Y si son 40, me tiene que salir 40. Me salió 40, ahí está. ¿Cómo la ves? Ahí están las frecuencias. Muy bien. Preguntas, consultas. Sí, No, sí, preguntas. todo claro. Clarísimo, ¿no es cierto? Muy sencillo, ¿ya? Profe, ahí seleccionó todo el rango, ¿verdad? Sí, De la sí. tabla. Sí. Claro. Y a partir de ahí lleno nuevamente mis frecuencias, ¿no es cierto? Porque lo estamos practicando, ¿sí? Lo estamos practicando. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero la frecuencia relativa, ¿ya? Para que se vea, ¿sí?
Y ahí se comienza a hacer una monotonía, ¿no es cierto? Como la relativa, su compañero me dijo, esto, entre esto, ¿no es cierto? El número de datos. Y aquí lo fijaba, me dijo, sí, me hizo acuerdo él, sí, ya está. Ya está, ¿no? Y de aquí para jalarlo, sí. Pues el 40 no debe moverse, pues, ¿no es cierto? Ahí está, hasta ahí. ¿Sí? Y puedo utilizar la automatización para que sume en la misma forma anterior y me salió 1. ¿Cómo la ven? O sea, el Excel ya te comienza a dar todo, ¿no es cierto? Claro. Y si quieres en forma porcentual, también lo puedes expresar, ¿no? Y como era en forma porcentual, Se multiplicaba por 100. Multiplicaba por 100 y comienza a ser una monotonía, ¿no es cierto? Comienza a ser una monotonía ya, ¿sí? Y también lo puedes ya jalar, ¿sí? ¿Sí? Y también la suma la puedes jalar para que te lo haga en la misma forma de la anterior. Ahí está, mira, ¿no? Las formas anteriores, tú quieres que sea así, igualítalas. Ya no estás haciendo función y función. Y ahora estamos haciendo un poquito más rápido. Muy bien. Yo no soy especialista en Excel, ya les dije, si solamente es de mi gasto. Si me piden por otra cosa, a lo mejor ni sé. Muy bien. Vienen las acumuladas. ¿Cómo eran las acumuladas? Estoy recordando antes que nos gane la hora. Las acumuladas de este, sí. El primer término ahí, muy bien. El segundo, ¿cómo era? El primero, No, el primero con el segundo, pero como el primero lo tengo aquí, como lo quiero que me lo jale, interactivamente lo tengo que jalar de arriba, más... El primero más el segundo. Correcto. Y de aquí ahora sí lo jalo, ¿no? Le digo, házmelo interactivo, sí. Y lo verifico el último 40, correcto, sí. Y avanzo, ¿no? Avanzo, sí. Y voy a avanzar, sí. ¿Sí? Ahí. Las frecuencias acumuladas, sí. Relativas, sí. Entonces ya se comienza a hacer una monotonía, ¿no es cierto? Una monotonía. Y algunos dicen, ya esto ya me cansó, ¿no? Lógico, nos cansa, sí, nos cansa. Pero queda el aprendizaje, ¿no? Queda el aprendizaje y uno comienza a verlo de que esto es muy sencillo, muy doméstico, ¿no es cierto? Muy doméstico, ¿no? Ya comienza a ser muy doméstico y verifico el 1, sí, no se vayan a olvidar. Y acá ya lo hago porcentual, ¿no? Muy bien. Y hago lo mismo, ¿no? Es decir, esto lo multiplico por 100. Ya está. Ya está. Le hago los cuadritos, lo junto, lo pego, le hago mancomunado, le pongo sus nombres, le pongo ya lo paso al Word, le pongo su... O sea, todas esas cosas se pueden hacer. Listo. Consultas hasta ahí. Consultas hasta ahí. Por lo menos. Docente, tengo una pregunta. Cuando se estaba explicando sobre las continuas y las que no eran continuas, usted dijo que en algunos casos eran continuas y en otros no. No. Yo no dije en algunos casos eran continuas, en otros no. Yo dije que las tablas, en algunos casos, que son muy pocos, siendo continuos, se pueden hacer sin intervalos. Sin intervalos. Claro. Y las discretas, en algunos casos, siendo discretas, que siempre se hace sin intervalos, a veces es conveniente hacerlo con intervalos. Pero solamente son algunos casos que hay que analizarlos, ¿sí? Okay. Hay que analizarlos. O sea, docente, mi pregunta sería, sí, me quedó claro, sobre esos casos, nosotros cómo podríamos analizar cuando hay mucha dispersión. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás trabajando número de empresas en la región X, ¿correcto? Okay. En la región X, de acuerdo a su, llamémosles a su rubro, y tienes 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, y a lo mejor eso es discreto, eso debería hacerlo sin intervalos, pero a la hora que haces una tabla, a lo mejor tú te das cuenta que tienes como, llamémosles, 25, 30 clases, o sea, 25, 30 categorías o valores de tu tabla número, de tu variable número de empresas.
Entonces es una tabla demasiado extensa, muy grande. ¿Y por qué? Porque tienes bastante dispersión en los datos. Mejor dicho, bastante amplitud de los datos. Entonces es mejor ponerlo en intervalos, ¿ya? Entonces, ustedes saben que las presentaciones también tienen que tener un poquito de silueta, que se le llama de ser bonitas, ¿no? Las presentaciones, ¿no? Por eso se llaman presentaciones, ¿no? Entonces un poquito va por ahí, pero si ya pierde esa silueta, esa forma de apreciarlo, es mejor arreglarlo, o sea, mejor dicho, se llama modificarlo, ¿no? Adecuarlo, ¿ya? Siendo discreta, mejor lo hago con intervalos, ¿ya? Y a veces las continuas sucede casi lo mismo. Es decir, no te da espacio para hacer tanto intervalos. Te sale 7 por la cantidad de datos, correcto. Pero a lo mejor solamente tienes, llamémosles 7 valores que son diferentes nomás. Entonces lo haces sin intervalos. Entonces, porque tienes 7 casillas nomás y trabajas así como si fueran discretas. Entonces, ¿qué pasa si lo dejas con intervalos? Como, mírate, a lo mejor va a haber algunos intervalos donde no hay datos. 0, 0, 0. Y a veces en 1 o en 2 nomás hay datos. Entonces pierde una silueta y queda horrible, feísima, ¿no? Entonces, una manera de darse cuenta es así. La otra es analizando los datos cuando son muy dispersos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando hagamos medidas y nos vamos a dar cuenta de cuando los datos son bastante dispersos, ¿no? Pero más o menos es así, ¿ya? Pero por lo general es así como lo hemos definido. ¿Ya? Pero siempre les digo porque puede suceder eso, ¿no? Claro, puede suceder. Sí, no sé, por eso es que les te pregunto, pues, ¿no? Sí, está bien, y está bien la pregunta, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? No, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a dar algunas pautas entonces. ¿Qué es lo que van a hacer ahora ustedes, ya? Yo al término de la clase voy a enviar así como está, ya, para que ustedes lo vean, lo tengan como modelo y ya lo tengan ahí en su archivo, ya. Ustedes en sus trabajos tienen que haber recogido datos, ya. Ya les dije mínimo cuántas variables, mínimo cuántos datos, ya está. Ahora con sus datos van a presentar la primera tarea que va a empezar a hacer ahora sí, y por eso les voy a enviar esto ya, que a cada variable recogida en sus datos le van a hacer una presentación hasta llegar a un cuadro estadístico, ¿ya? A cada variable de su base de datos recogida le tienen que hacer un cuadro estadístico, ¿ya? Lo peor que pueden hacerlo es a mano, pero vale, ¿sí? No digo que no vale. Y lo otro es que pueden utilizar el Excel, ¿ya? Y como ven, utilizan solamente la parte mecánica y lo pueden presentar en un Word, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ustedes vean las formas, pero eso sí, cuando digo cuadro estadístico, no se olviden, lleva título, y si son varios, lleva numeración. No se enumera cuando es uno solo, pero si es más de uno ya se comienza a enumerar, ¿ya? Y lleva su fuente y lleva su elaboración, ¿ya? Muy bien, eso es el avance hasta ahora. Entonces, y queda para la siguiente sesión la siguiente expresión. ¿Y qué pasa si yo quiero presentar mis datos ahora con 2 variables? ¿Cómo lo hago? Claro, puede que haya esa llamémosles esa pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo hago si quiero presentarlo con 2 variables? Entonces queda ese ya para la siguiente sesión, ¿ya? Y a lo mejor en la siguiente sesión hay algunas sugerencias y ya podríamos decir, la tarea en hasta hoy día que hemos avanzado, porque así he dicho hasta hoy día nomás eso, hacer con su base de datos 1 o 2 cuadros con 2 variables. Entonces la tarea se va aumentando. Por ahora solamente es para cada variable de su base de datos hacerle un cuadro estadístico. Esa es la tarea hasta ahora. Entonces tienes que ir avanzando conforme yo voy dando las pautas, ¿correcto? Por eso, cuando llegamos al último contenido de la unidad, doy la última pauta y les digo, en la siguiente sesión se presenta el trabajo. No me dicen, no, profesor, no te puedo decir, no he hecho nada. Pues no, esa es cada tarea. Pues. Tienes que hacer, conforme vamos avanzando, tienes que ir avanzando en tu tarea, ¿no es cierto?
sino cómo verificamos de que tú estás manejando lo poquito que vamos haciendo. Entonces tienes que practicar, ¿ya? Y qué mejor practicar con tus propios datos que has recogido. Profesor, ¿cuántas variables deben ser? Disculpe. Ya he dicho, ya, a ver, alguien que se acuerde de Una cualitativa y 3 cuantitativas, docente. Son mínimo 3. dije, No, mínimo pero dije, Mínimo 3 variables. Y una cuantitativa. Claro, 3 en a ver, total. mínimo dije, mínimo, ¿no? Dos Mínimo cuantitativas Y una y cualitativa. una cualitativa. Eso es lo que dije como mínimo. Pero si tienes más, bienvenido sea, dije, ¿no? Por ejemplo, yo tengo más, ¿no? Yo tengo más, ¿ves? Pero eso es lo que hizo uno de sus compañeros en un examen especial. Estoy utilizando sus datos para que ustedes vean que yo puedo utilizar en cualquier tipo de datos. No en los datos que yo mismo fabrique, sino en cualquiera, ¿ya? Docente, una Sí. pregunta. ¿Podría yo enviarle una encuesta que tengo para que me la revise de dónde voy a sacar mis variables? Correcto, le envías al correo y yo lo reviso y te lo remito, ¿ya? Ok, docente. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí es el avance de hoy día, ¿ya? Repito, terminando de tomar asistencia que voy a tomar ahorita, voy a enviar a sus correos, ¿sí? Esta página, ¿sí? Esta página, o este Excel que lo tengo, ya para que ustedes lo tengan ahí de trabajo y para que vayan algunos aclarando algunas cosas que hicimos acá. Pero ya como ya lo hemos hecho acá, pues ustedes ya, yo creo que ustedes son más mejores que yo. Yo sí soy un poquito lerdo en el Excel, pero aún así lo hago. Ustedes son mucho más pilas, le llamo yo, ¿ya? Listo. Vamos a tomar asistencia entonces, sí, antes que nos gane la hora y me cierren el SIGA, ¿ya? Ya está. Sus micrófonos, por favor, sí. Abado Coña Ricardo. Presente. Correcto. Abad Tineo Hilda. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Ancajima Cabero Marbeli. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Bautista Pingo. Presente, profesor, buen día. Correcto. Carrillo Canales. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Carrillo Salazar. Profe, buen día. Correcto. Castillo Mogollón. Buenos días, profesor, presente. Correcto. Clotario Castillo. Buenos días, profesor, presente. Correcto. Córdoba Olivos. Presente, profesor. Correcto. Cruz Guerrero. Presente, profesor. Correcto. Del Rosario Flores. Presente, profesor, buen día. Correcto. Delgado Zúñiga. Presente, profesor, ¿se me escucha? Sí, te estoy escuchando recién, ya. Te iba a poner falta. Dios Melgar. Presente, buenos días. Correcto. Domínguez Morales. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Gutiérrez Carrillo. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Gutiérrez Cedillo. Presente, docente, buenos días. Correcto. Guamán Ramírez. Presente, docente. Correcto. Guarac Herrera. Presente, docente. Correcto. Imán Tapia. Presente, profesor. Correcto. Izquierdo Lazo. Presente, profesor, buen día. Correcto. Izquierdo Silva. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Mendoza Rodríguez. Mendoza. Presente, profesor, buen día. Wow, ya. Correcto. Ojeda Carrillo. Presente, buen día. Correcto. Olivares Bravo. Presente, profesor, buen día. Correcto. Olivos Nole. Presente, profesor. Correcto. Pacheco Apolo. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Peña Cebedón. Peña. Pingo Rodríguez. Presente, docente. Correcto. Ríos Torres. Presente, docente. Correcto. Rodríguez Chinchay. Presente, docente. Correcto. Rodríguez Rementería. Presente, profesor. Correcto. Romero Merino. Presente, profesor.
Correcto. Romero Salvatierra. Presente, docente. Correcto. Salas Miñán. Presente, profesor. Buenos días. Correcto. Vázquez Jiménez. Presente, docente. Correcto. Zapata Castillo. Presente, profesor. Correcto. Hay uno más que me falta. Yupanqui Ramírez. Correcto. Ese lo tengo siempre en mi asistencia personal. Ya. Muy bien. Repitiendo entonces. Peña Cebedón, Ricardo Edinson. Ya está. Muy bien, vayan trabajando su seminario taller, vayan ya para dar fecha. Mientras no lo tengan, no podemos dar fecha, ¿ya? Entonces, en la siguiente sesión hablamos de fechas, ¿ya? Por ahora no. Pero vayan terminando, ¿ya? No se olvide de Muy enviarme bien, ahorita vamos a... correo. Sí, ahorita vamos a quedarnos en sala con los que tienen problemas de correo, ¿ya?